Buenas tardes, buenas noches a todos. Somos la Asociación Cultural México Hispano y esta noche, tarde, dependiendo de qué parte del imperio nos visiten, se conecten, hablaremos sobre la Noche Triste, la caída de Tenochtitlan, la ermita y el templo de San Hipólito, su proyecto y obra. También tendremos un recorrido virtual por la Alameda y el templo de San Hipólito. La Asociación Cultural es una organización que hemos estado trabajando ya, llevamos un añito. Nuestra idea y nuestra intención es dar a conocer la verdadera historia de México hispano. Les presento al profesor José Huizar, que va a ser nuestro ponente, y a Ángel. ¿Quién de los dos pasa primero, amigos? Gracias, Eduardo. Hablo yo un par de minutos. Muchas gracias, Eduardo, y muchas gracias a los compañeros de México Hispano, de Héroes de Cavite. Estamos encantados de formar esta bonita alianza, ¿no?, en defensa de lo que nos une, que es la hispanidad. Y bueno, especialmente pues, en estas fechas que son tan simbólicas para México, la antigua Nueva España. Bueno, hace 500 años de la alianza entre españoles, tlaxcaltecas, otomí y otros pueblos que consiguieron la rendición de Tenochtitlán, que eso se consiguió cronológicamente en el día de ayer, por así decirlo, 500 años atrás. Y bueno, también en este año 2021 se está conmemorando los 700 años de la fundación de Tenochtitlán, los 500 años de la conquista, como he dicho, y 200 años, pues bueno, también desde la independencia, ¿no? Bueno, se podía haber hecho mejor, pero bueno, teniendo en cuenta cómo sucedió en otras partes de Hispanoamérica con Bolívar y demás, bueno, también podía haber sido peor, pero bueno, lo ideal hubiera sido que la independencia de México hubiera venido de una forma pactada, coordinada, como por ejemplo pasó con Australia, Canadá, con el Reino Unido. Pero bueno, volviendo a lo que nos une, México Hispano es una gran oportunidad para conocer el pasado virreinal, para conocer la asociación es una ventana, ¿no?, para conocer una parte de la historia que no nos han contado tanto ni en España como en México, ¿no? Y estamos aquí un poco para recordarla. A continuación paso la palabra a don José Guizar, profesor, cuando quiera. Muchas gracias. Pues, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Es un gusto enorme, pues, hablar de los hospitales, del Hospital de San Hipólito. Y para ponernos un poco en contexto, pues vamos a tener una charla construida primero, pues, con la Noche Triste, que es el origen propiamente del templo, y luego Hospital de San Hipólito. También quiero aclarar, porque no fue un error en el sentido a propósito, que algunas veces se denomina como convento, con el nombre de convento. Sí, funcionó brevemente con los paulinos, pero no fue la fundación original. Ya platicaremos con esto, por eso la precisión, como lo hicieron atinadísimamente, de llamarle a la conferencia del día de hoy el Hospital de San Hipólito. Esto ya lo habíamos también platicado en alguna breve intervención que he tenido con ustedes. Y vamos a hablar de la caída. Ya esto se habló mucho, voy a ser muy breve en el momento de que Cortés logra salir con vida. No me gusta usar la palabra logra escapar, no, logra salir con vida. Y finalmente, pues la circunstancia de la edificación del edificio. Voy a hacer una breve presentación de mi persona. A veces esto no es muy cómodo, pero bueno, lo hacemos también para que quede más claro. Yo soy José Gerardo Guizar Bermúdez. Yo nací en el año 1960. Soy egresado de los colegios maristas en la primaria, secundaria y preparatoria. Después ingresé a la Universidad Nacional Autónoma de México. Ahí obtuve mi título de arquitecto, luego de maestro en arquitectura y finalmente de doctor en arquitectura. Ejercí la profesión de constructor y diseñador y más tarde, bueno, yo más bien que más tarde, porque tengo 35 años de dar clases en la UNAM, al mismo tiempo yo
compartía algunas cuantas horas que me quedaban para poder impartir clases del área de teoría, historia e investigación. Esto aquí hago un breve paréntesis para señalar que siempre mi discurso fue, cuando tocábamos el siglo XVI, pues la circunstancia de que la conquista pues no existió. En realidad fue una guerra civil en donde los españoles lograron aconsejar a los pueblos sometidos salvajemente por los aztecas. Esto yo lo vengo diciendo hace 35 años en la Universidad Nacional Autónoma de México. Después hice un concurso de oposición de estos cursos muy peleados, esos concursos, perdón, muy peleados, de plazas. Finalmente gané, bueno, realmente se abrieron 2 plazas, gané las 2, pero me tuvieron que dar solamente una, no se puede tener 2. Me he especializado principalmente en el siglo XIX, aunque también he impartido las clases del siglo XVI, y he trabajado realizando catálogos de muebles e inmuebles para Conaculta, el INE y la Junta de Monumentos de Zacatecas. He dado conferencias a nivel nacional e internacional, he presentado cursos precisamente de catalogación en Italia, en Guatemala, y pues también me he dedicado a lo largo de esta vida académica a hacer visitas guiadas, prácticas de campo, como les llamamos, y estas visitas guiadas suman más de 300 por toda la República Mexicana, también Guatemala, y organicé con la universidad a modo de un curso visitas guiadas a Europa, que hice 16, por cierto, 2 dedicadas integralmente a España, y en 2 cursos de un mes recorrimos prácticamente integralmente España. Ese viaje yo lo había hecho también en mi juventud, no hace mucho, eso que quede claro, no hace mucho, y bueno, finalmente también hemos hecho visitas guiadas a los Estados Unidos de Norteamérica, y tengo un canal, Mirabilia Urbis, que voy a presentarles 2 pequeñas cápsulas, y desde luego también me he presentado en Canal 11, televisión, radio, en algunas ocasiones, y siempre con una visión, pues, no de exaltación o del mundo indígena, ni tampoco la degradación del mundo español, porque finalmente mi convicción es que somos una nación hecha de 2 grandes partes que nos arman gloriosamente. Quiero pedirles que si hay preguntas o comentarios, los vayamos anotando en el chat para que al final de la conferencia los atendamos, porque podríamos quedarnos con el tema de las preguntas a lo largo de la sesión, y pues aquí podría pues no cumplir con el tiempo, porque tengo entendido que tenemos 2 horas a lo mucho, ¿verdad? 1 hora y media más nos queda, si a las 7 de la noche, ¿esto es correcto? Es aproximado, José, como Sí, te sientas tú también sí. más cómodo, ¿vale? No, yo podemos después ver la parte de las preguntas, porque estos temas dan para mucho diálogo, incluso la disertación, que la disertación generalmente se obtienen pues ideas nuevas. Voy a empezar hablando de la parte de la noche triste, que es el verdadero nombre de este hecho. Y es muy importante aquí también señalar esta noche triste como punto de partida de la construcción de la ermita y finalmente del hospital que ya referiremos más tarde. Bueno, pues es un pasaje de la historia, la noche triste, que sucedió y debe ser entendido así, no de otro modo, y no cambiar el nombre del hecho histórico por condiciones políticas o por la tergiversación y acomodo de la historia, como desafortunadamente, pues la historia no solamente que se dice en México, sino en el mundo en general, pues hay una tergiversación de los hechos. Aquí realmente la noche triste no hubiera sucedido de no haber sido la desobediencia de Hernán Cortés, de haber salido de Cuba de una manera así medio escondida, y bueno, pues al momento que Hernán Cortés, cuando está ya en México Tenochtitlan, ya no hablaremos de la llegada del encuentro, sino ya dentro del palacio de Axayácatl, pues Hernán Cortés sabe que están llegando naves a la costa de Veracruz y que vienen a capturarlo, que vienen a
tomarlo preso. Esto es un enviado, es un capitán, Pánfilo de Narváez, que viene con esa misión. Entonces, pues Hernán Cortés tiene que dejar la Ciudad de México e ir a ver qué sucede. Entonces, cuando tiene que salir, aquí vienen grandes preguntas. Una, Hernán Cortés, ¿por qué deja al mando a Pedro de Alvarado, que no era el hombre indicado? En realidad, por la primera razón, rivalidad con Cortés, que muy probablemente Hernán Cortés, para limar un poco esta rivalidad, lo quiere hacer como su segundo importante, pero Olid era más importante para Cortés, era de más confianza, y él pone pues a Pedro de Alvarado. También Pedro de Alvarado tenía un grave problema, era muy conflictivo y era envidioso. Y él, además, pues tenía a su esposa de la cueva, él pues tuvo una relación pues con una princesa tlaxcalteca de la cual estaba enamoradísimo, de Tahuiletzin. Esta princesa Tahuiletzin tenía un odio enorme contra los mexicas y seguramente, bueno, eso lo sabemos, en la noche pues las esposas, cómprame el coche, viajabas comprando el coche como robot porque te hipnotizan. Con todo cariño lo hacen. Y bueno, pues probablemente pasaba eso con esta princesa que le decía pues su odio y le sembró un gran coraje a Alvarado. Entonces, ese odio pues estaba contagiado con Alvarado y pues todas estas circunstancias estuvieron presentes. ¿Qué sucede? Hay una fiesta, la fiesta del Poxtecatl. El Poxtecatl es una fiesta de los mercaderes, donde había dinero, también participaban civiles, desde luego con las costumbres de pues, algunos sacrificios humanos en esa fiesta. Y digo algunos porque no eran los masivos que se hacían en otras celebraciones. Y pues al ver esto, el capitán Alvarado, pues monta en cólera, se pone furioso y ataca a la población, que no eran soldados, sino era la población civil. Viene una matanza, entonces el pueblo rodea el palacio de Axayácatl, no los deja salir. Hernán Cortés ya viene de regreso, había vencido al enviado de pues el gobernador de Cuba, a don Diego Velázquez, que nació en Cuéllar, en Segovia, en 1465, ya era un hombre mayor. También muy probablemente por eso Pánfilo de Narváez se alía con Cortés, porque ya veía viejo a Velázquez. Bueno, de hecho, Velázquez muere en Santiago de Cuba en 1524, entonces ya estaba, ¿verdad?, en la parte final de la vida. Bueno, Pánfilo de Narváez lucha con Cortés, incluso pierde un ojo, pero finalmente Cortés lo doma y toda la soldadesca, que eran probablemente unos 1500, este dato no lo tengo, de españoles, se unen a Hernán Cortés y además Hernán Cortés se nutre de buen vino, de cerdos, de armas, unos cañones, que aunque eran de un solo disparo, pero de cañones. Llega a la ciudad, se da cuenta de que hay un alboroto enorme, la gente grita los cantos de guerra, pero no el ejército, era la gente. La gente permite el paso a Hernán Cortés porque había un pacto con Moctezuma, entra al palacio y la gente, el pueblo rodea el palacio de Axayácatl y empieza a darse un sitio organizado por la población civil. Ya no le traen comida, cortan el agua y pues esto complica mucho las cosas. Hernán Cortés, que era un político extraordinario, ve la posibilidad de presentar al emperador a la gente. Ya había una amistad con Moctezuma y Cortés se viste como emperador con todos sus atavíos
y lo presenta en un balcón, dice la crónica de Bernal Díaz del Castillo. No creo que haya sido un balcón, probablemente haya sido un techo alto del propio palacio, donde él pues trata de callar a la multitud guarda silencio, lo escuchan unos cuantos y les pide pues tres cosas. Le pide tres cosas. Una, que permitan salir a los españoles, que no haya un ataque contra ellos, que haya paz, porque Moctezuma también tenía ese carácter, y pues era lo que él deseaba, ¿no? Que hubiera esa circunstancia de poder tener ahí una especie de pacto. Sin embargo, la gente estaba muy molesta porque pensaban que Moctezuma iba a hacer un acto de justicia, porque pues, habían matado a civiles, o un castigo, alguna circunstancia así, y empiezan a aventarle piedras. Estaba Moctezuma allí en el palacio, en el techo, detrás de él detrás del emperador estaba Cortés, estaba la Marina, estaba Bernal Díaz del Castillo, estaba Olid, estaba Sandoval, vestidos también con todas sus armaduras. Viene la lluvia de piedras, los españoles con sus escudos logran taparse, también cubren a las mujeres que los acompañaban, pero una piedra desafortunadamente le pega en la nuca al emperador. Viene el chorro de sangre, lo trasladan, lo pasan a la parte de abajo del palacio, y la gente pues no sabe lo que sucede. Como Hernán Cortés tenía esa amistad con Moctezuma, tiene un acto de piedad. Lo que yo hubiera hecho, siendo Hernán Cortés, pues es haber pues, un hueco ahí en el palacio y enterrar al emperador, ¿verdad? Haber hecho una ceremonia. Recuerden que había ahí dos frailes mercedarios con Hernán Cortés, estos dos frailes mercedarios, Juan Díaz y Bartolomé de Olmedo, que pues hubieran hecho ahí una ceremonia religiosa, pero él no pensó en eso. Él dijo, voy a entregarlo al pueblo para que tenga los homenajes de un emperador, y al entregarlo al pueblo, pues el pueblo se entera que ya está muerto, y claman entonces a un nuevo emperador, y es donde entra aquí Cuitláhuac, hermano menor de Moctezuma, que está preso también con Cortés en el palacio, y Hernán Cortés dice, voy ahora a pactar con Cuitláhuac. Pero no se da cuenta de que Cuitláhuac tenía otra personalidad, no era como su hermano. Moctezuma pensaba que Hernán Cortés era un enviado del cielo. Esto no voy a entrar en detalle porque ahora con tantas celebraciones y con tantas conferencias, pues esto ya se ha tratado por gente además muy docta en este punto. Y al momento de que él libera a Cuitláhuac, se juntan el Senado, que era un grupo de élite de los ancianos, lo nombran emperador, lo entronizan, y entonces Cuitláhuac dice, no, vamos a matar a los españoles y a sus aliados, y es cuando nuevamente hay otro sitio, pero ya no era el sitio del pueblo, sino era el sitio de los militares. Tremendo esto. Cortés desesperado, no sabe cómo resolver el problema. Aquí entra otro personaje dentro de la vida de Cortés, este soldado que sabía algo de cartomancia, de la cuestión de la lectura de los astros, y bueno, pues se toma la idea de apoyarse en él, el famoso Blas Botello, y pues él le dice que no salgan pronto, que debe ser la noche del 30 de junio. Aquí Blas Botello también sabía que había una luna llena, eso podría iluminar la salida, pero al mismo tiempo él no sabía, como también Cortés no lo sabía, el clima en la Ciudad de México es así, de repente está totalmente abierto el cielo despejado, pero luego vienen nubes y viene la lluvia. Y pues así sucedió. La noche del 30 de junio,
Hernán Cortés decide salir en un séquito enorme. En la parte de delante iría él con la Malinche, y luego en la parte final del contingente iban soldados tlaxcaltecas con Olid, sí, iban también los soldados y los caballos. Hubo un hecho que complicó las cosas. Cortés les dijo, no lleven el oro, no lleven los regalos, no lleven las cosas, pero la gente, los soldados, pues no obedecieron y fundieron pues el oro y se lo empezaron a poner en el cuerpo, y entonces esto entorpeció la salida, los hizo más lentos, los caballos también pues tenían que cargar mucho más, y bueno, pues salen, les decía yo, allí por la calzada de Tacuba, es decir, al lado poniente de la ciudad, es decir, el problema no fue en el palacio, sino ya habían salido casi a punto. Hay una leyenda de que una mujer grita, es una versión indígena de que una mujer grita y da aviso. La realidad es que obviamente no estaban todos tranquilos, estaban en espera de que los españoles hicieran algo, y al momento de que se dan cuenta que está saliendo Hernán Cortés con su gente, pues cientos de canoas rodean el paso sobre, es decir, los puentes y los caminos sobre el lago, y pues viene una batalla tremenda, tremenda. Mueren muchos españoles, mueren muchos indígenas, hay una importante captura de españoles y de tlaxcaltecas, y bueno, pues ahí precisamente viene una derrota tremenda. Logra por arte verdaderamente de magia Cortés escapar. La Malinche se había quedado en el palacio, pero luego logra también escaparse, y bueno, pues Cuitláhuac se siente el vencedor al momento de que los españoles logran ya ser capturados, sin saber qué había pasado con Cortés, ni con Olid, ni con Sandoval, que lograron salir, y pues decide hacer una fiesta, hacer una celebración de la victoria, entre paréntesis, y bueno, pues se pone a hacer la fiesta, va al Templo Mayor, sacrifica a los 700 españoles, aquí dice 1000, sacrifica a miles de chicos, soldados, tlaxcaltecas, y le sacan los corazones, se los comen, beben pulque, que es una bebida embriagante, y viene una gran fiesta, y Hernán Cortés aprovechó todo esto para poder hacer una ruta de escape, dando una rodeada enorme al lago para finalmente llegar a Tlaxcala. Tlaxcala está en el lado oriente del centro de la ciudad, y Cortés había salido por el poniente, entonces se va por el septentrión, por el norte, y da una vuelta, un rodeo enorme. Piensen que estaba malherido, golpeado, tremendo. Vuelvo a la fiesta de Cuitláhuac, les cortan las cabezas, las ponen en el Huizompantli, que es el famoso exhibidor de los cráneos, las cabezas de los caballos también las ponen ahí, devoran sus corazones, y bueno, pues esa es la noche triste, esa es la noche triste. Quiero también decir que esta situación de haber celebrado, pues en la historia de México también sucedió con Zaragoza, cuando Francia invade la República en el siglo XIX. Zaragoza, en vez de perseguir a los franceses, hace una fiesta. Es decir, esto es, pues nuevamente, si me pongo yo del lado ahora indígena o me pongo del lado mexicano a la victoria contra Francia, pues es una tontería que una vez habiendo vencido me dedique a hacer una fiesta y no a terminar con el asunto de manera cabal. Viene entonces el detalle de preparar ya el ejército, y con naves que habían llegado de España, que habían sido desarmadas, elementos,
con la habilidad de poder construir bergantines, y entonces viene una vuelta de cobija y Hernán Cortés lo que hace es lo mismo que le sucedió. Corta el agua, corta el suministro de alimentos, llega con un ejército nutridísimo de tlaxcaltecas, de otumíes, de mazaguas, inclusive de Zempoala, de zempoaltecas, que vienen de las costas de Veracruz, que habían llegado porque estaban hasta el gorro. Yo voy a referir brevemente un hecho previo a la llegada de los españoles. Tlaxcala era gobernada por 4 señores. Siempre funcionaba así. Un tetravirato. En alguna ocasión se presentan a negociar con los tlatoanis, con los emperadores aztecas, mexicas. Y pactan y muy bien, déjenos comerciar, déjenos pasar, no cobren impuestos. Los engañan y viene una comida para celebrar. Están comiendo y le preguntan a los señores, ¿qué les parece la comida? Deliciosa, muchas gracias. Pues disfruten porque es la princesa, no recuerdo el nombre, fulana, que la acabamos de sacrificar, una de las hijas. Imagínense ustedes. En ese momento se levantan, logran huir, llegan a Tlaxcala. ¿Cómo les fue? Ya negociaron con estos bárbaros. Eran terribles los aztecas, terribles. Bárbaros, salvajes, sin compasión. Y aquí también hago una aclaración. Solamente el núcleo era así, el núcleo del poder. Un poco probablemente como las mafias que son ahora crueles, de que cuelgan gentes en los puentes, etcétera, ¿no? Para poder, con la violencia, ejercer el poder. El pueblo no era tan cruel, y mucho menos los habitantes de los alrededores, porque Xochimilcas y los habitantes del actual Milpalta, en la parte sur de la ciudad, también se aliaron a los que ya no querían estar sometidos por los aztecas. Regreso, ¿verdad? Regreso nuevamente al sitio, se corta el agua, se cortan los alimentos y finalmente la tarde del 13 de agosto de 1521 cae la ciudad. Aquí quiero hacer también una aclaración. Hoy día también se ha tergiversado de modo malévolo la fecha de fundación de la ciudad. La ciudad fue fundada, y eso está demostrado por los más prestigiados historiadores, en 1524. Inclusive algunos hablan de 1525, pero nunca nadie ha dicho de 1520, perdón, 1300, perdónenme, me estoy aquí corriendo, ¿no? La fundación de la ciudad, vuelvo a hacer hincapié, 1324, 1325, algunos historiadores, pero nunca jamás 1321, como ahora se ha pretendido hacer una celebración por querer empaquetar, ¿no?, el año 21 como el hecho de la fundación de la ciudad, su caída o la resistencia indígena. Esto yo difiero, con mucho respeto, ¿verdad? Yo difiero de estas forma de ver la historia. La conquista, pues imaginen ustedes, debió ser muy complicada. ¿Qué hacer con la gente? Los que habían ya llegado a la ciudad, cómo se establecerían. Y Hernán Cortés está breve tiempo en la ciudad, porque además estaba maloliente y había habido pues muchas enfermedades, la viruela que efectivamente llegó, que los españoles tenían una cierta tolerancia, porque también llegaban a enfermar, pero no era mortal. Y bueno, pues hay una situación de muchos cadáveres en la ciudad. Entonces Hernán Cortés finalmente se va a una población del sur que se llama Coyoacán, y ahí se establece y ahí se queda un largo periodo. Brevemente les comento que había la idea de que la ciudad se fundara en Coyoacán y no en México, pero los aliados de Cortés, principalmente indígenas, decían no, eso sería un problema, no habría 2 ciudades, la española y la indígena, y habría aquí no, hay que regresar a rehacer la ciudad encima. Y es cuando viene ese producto de la reconstrucción de la ciudad, que no nos da tiempo hoy de hablar de esto, pero
en alguna otra ocasión, con mucho gusto, podríamos hacer otra plática sobre la reorganización de la ciudad, los 4 barrios, cómo funcionaría con las órdenes mendicantes en cada lugar, cómo se reconstruiría la ciudad. Sí les digo que en el siglo XVI las casas de tanto de señores españoles como de españoles, perdón, como de príncipes indígenas, se hicieron en los principales lugares y las casas no tenían ventanas al exterior, eran debido a un patio interior. Los hijos de los príncipes que habían muerto en la toma de Tenochtitlan son llevados a Puebla, donde, en el actual estado de Puebla, donde los frailes franciscanos los educarían. Cuautinchan es el nombre de este poblado, donde incluso todavía hoy quedan muchas casas del siglo XVI, y ahí fueron llevados los hijos de la nobleza indígena y fueron tratados pues como eso, como hijos de nobles, como también la descendencia de Moctezuma. La familia de Moctezuma tiene 2 títulos de nobleza dados por el rey de España, los duques de Miravalle, nada más para empezar, bueno, duques de Miravalle renombrados últimamente, pero eran los condes de Miravalle. Esto es otro tema también interesantísimo que de momento no lo tocamos. Y vendría aquí la parte tan importante, tan interesante de la situación de la reorganización de la ciudad. Y voy a dar un brinco a hablar de los hospitales. Quiero compartir pantalla para ver una presentación. Para ver los hospitales. Entonces, vamos a ver los hospitales en la Ciudad de México. Sí, pueden ver. Voy a cerrar algunas ventanas que me están aquí pidiendo. ¿Se oye bien? Muchas gracias. Bueno, pues vamos a hablar de los hospitales. Y luego regresamos nuevamente al hospital de San Hipólito. Miren ustedes nada más. Entre 1521 y 1821 se fundan todos estos hospitales. El de San Lázaro de Tlaxcala, fundado en 1521. Fundador Hernán Cortés. Curaba la lepra, o el mal de San Lázaro. La ubicación surponiente de la calzada México-Tacuba y circuito interior actual. Sí, el lugar por donde Hernán Cortés se va de la ciudad en la noche triste, ahí funda un hospital. Vean qué interesante. De la limpia concepción de Nuestra Señora del Marqués de Jesús Nazareno, del Marqués por ser Cortés, fundación 1524, cuando se regresa a refundar la ciudad, fundador Hernán Cortés. Aquí que se atendía de todo, excepto dementes, leprosos o sifilíticos. Viene una serie de constructores, que de momento simplemente les digo, Damián Ortiz de Castro, que hace la torre, es el mismo autor de San Hipólito, un arquitecto de origen indígena que tuvo su certificado de arquitecto por España. 20 de noviembre, número 82. De San Cosme, San Damián y San Amado, 24 de enero de 1524, fundado por el primer arzobispo, Fray Juan de Zumárraga. Este era para indios forasteros. Ribera de San Cosme y Serapio Rendón, ya no existe. Real de Naturales, Real de San José de los Naturales, Real del San Joseph, Real de Indios. Este era de los franciscanos, fundado en 1531 por Pedro de Gante, a raíz de la epidemia de sarampión, que los mexicas llamaban Tepizonahuazatl. Constructor Gerardo Galvás, Lorenzo Rodríguez, fue demolido en 1931 para abrir una calle. De Santa Fe de México, hecho por otro genio español, 1532, Vasco de Quiroga, que logra la pacificación de Michoacán, del reino de Michoacán. Este era para indígenas, hoy desaparecido.
El del Amor de Dios, fundado por Fray Juan de Zumárraga. Este era para las vulvas o morbo gálico, la sífilis, como era llamada, y otros males también. Lo hicieron pues, varios arquitectos que de momento pues simplemente no me... Bueno, aquí sí una fecha importante, 18 de marzo de 1786, que pasan al hospital de San Andrés, que no era otra cosa más que el antiguo colegio de los jesuitas, que se convirtió también en hospital. Y aquí viene el de San Hipólito. Ojo, hay una ermita que se construye prácticamente después de la caída de México Tenochtitlan. Y luego, en ese mismo lugar, Fray Bernardino Álvarez, del que vamos a hablar, en 1566 funda este hospital para viejos, para los desamparados, para los convalecientes y también a los dementes. La esquina del atrio está hecha por José Damián Ortiz de Castro. Fue demolido algunas partes por ahí, ya lo veremos cuando hablemos más del edificio. Puente de Alvarado, esto recuerda un detalle que no les dije, hay una leyenda de que Alvarado al huir da un salto con el caballo en uno de los puentes y por eso la calle tiene el nombre de Puente de Alvarado, que por cierto ahora también se lo quitaron. Pero se sigue llamando Puente de Alvarado. Que le quiten el nombre, se le sigue llamando Puente de Alvarado. Luego el de San Lázaro, este está fundado en 1571, este era para leprosos. Pedro López, el primer médico americano. Miguel Custodio Durán, americano, desde Alaska hasta la Patagonia, primer médico americano, nacido aquí. Autor del edificio, Miguel Custodio Durán, otro genio. Y hecho junto a las atarazanas. Hoy día está muy destruido. El de Nuestra Señora de Montserrat, que era de la cofradía de Nuestra Señora de Montserrat. Pocos grupos catalanes vinieron. ¿Por qué? Porque la conquista la pagó Castilla. Por lo tanto, esa es la razón por la cual no hay una presencia catalana importante en el siglo XVI y XVII. Luego llegan, y muchos catalanes a México. Hay ciudades como Tlacotalpa, que es una ciudad catalana, prácticamente hablando. Luego, pues esta de Montserrat era para enfermos incurables, es decir, la gente que entraba ahí se quedaba a morir. El de la Real Epifanía, luego de San Juan de Dios, también fundado por Pedro López. Este era para las castas, para los negros, para los mulatos. También Miguel Custodio Durán es otro de los grandes constructores, pariente de alguna manera con José Damián Ortiz de Castro y de Iniesta Bejarano, otro de los grandes constructores de edificios en el Virreinato. Avenida Hidalgo, número 45. Y el último, el del Espíritu Santo. Este era para españoles y españolas. Se funda en 1602 en Isabel la Católica. Por cierto, esa calle tenía el nombre de tenía el nombre de Espíritu Santo, y Porfirio Díaz, en las fiestas del centenario, cuando el marqués de Polavieja, el embajador, trae como un regalo a México la ropa de Morelos, la ropa ensangrentada de Morelos, Porfirio Díaz, en gratitud al marqués, le pone a la calle Isabel la Católica, la reina de reinas, Isabel la Católica. El de San Antonio Abad, 12, van 12 hospitales. El Templo de la Concepción de Tlaxcuaque, así fue fundado, ubicado en San Antonio Abad. El 13, Nuestra Señora de Belén. Esto era de la Orden de Nuestra Señora de Belén, de esta orden religiosa fundada en Guatemala. Lorenzo Rodríguez, el autor del Sagrario Metropolitano, es el autor. Real del Divino Salvador, este para mujeres dementes, hecho por José de Sayago. Más tarde los jesuitas lo administraban. Este para mujeres dementes. Hay una leyenda maravillosa de José de Sayago, que por el tiempo no se las referiré, pero es una historia también notabilísima. Otro gran hospital, el de la Santísima Trinidad, fundada por una cofradía de San Pedro Apóstol. Era para sacerdotes y
y hospedaje para sacerdotes, probablemente de Lorenzo Rodríguez. El de Real de Terceros, hecho por los franciscanos, los hermanos de la Tercera Orden, en 1750. Este era para hombres y mujeres pobres. Desafortunadamente, también desaparece. Y el de San Andrés, que fue el noviciado jesuita, pero que luego fue convertido en hospital. Aquí, brevemente, vemos aquí esta imagen. Este es el acueducto, esta es la Alameda, este es el acueducto que llevaba luego el agua a la Ciudad de México nuevamente, en una reconstrucción del antiguo abastecimiento de agua de la ciudad. Es aquí donde viene la cuestión de lo de la historia de la Noche Triste. Este es el Hospital de la Limpia Concepción de Nuestra Señora. Es aquí donde están los restos de Hernán Cortés. Es aquí, en esta parte, donde muy probablemente hay el encuentro entre Hernán Cortés y Moctezuma. Vemos aquí la garita de San Cosme. Esta es la calzada que va a San Cosme, y es la ubicación también del Hospital de San Cosme, de los que hemos visto. Estamos hablando brevemente de los hospitales. El Hospital Real de San José de los Naturales, este era la entrada, fue demolido a principios del siglo XX. El Hospital de Santa Fe, fundado por este personajazo, el famoso Tata Vasco, Vasco de Quiroga, que a los 50 y tantos años de edad viene a México y funda, mejor dicho, reorganiza el reino de Michoacán. El antiguo Hospital del Amor de Dios, que luego es sede de la Academia de San Carlos. San Hipólito, en esta fotografía tomada por el papá de Frida Kahlo, ya lo veremos con más detalle. Aquí lo vemos en ampliación, lo vamos a volver a ver más tarde. Por cierto, miren nada más qué interesante, aquí la Virgen María, el escudo originalmente de España, la torre, que esta no se construyó sino hasta el siglo XX. Aquí vemos a San Hipólito, aquí vemos a San Antonio Abad, y aquí está el famoso San Antonio de Padua, está aquí referido. La torre, que hablaremos con más detalle, realzada con ajaracas, y en homenaje a la victoria indígena de la caída de México, vemos aquí este emblema de las famosas predicciones que tenía Moctezuma de que un águila lanzaría a un indio en el abismo, y eso era la caída de Tenochtitlan. Esto lo veremos con más calma. Este es el interior. Este es el hospital. Este es el hospital al interior. Lo vamos a ver en un momento más con más calma. Hay modificaciones. Originalmente estos no estaban cerrados. Hay un hundimiento. La Ciudad de México tiene muchos hundimientos, y se hizo luego una obra de rescate del nivel original. También lo vamos a ver más tarde. Esta sería la fachada, donde vemos una de las torres. No hay una puerta principal porque por las leyes de desamortización, pues se incauta el edificio, y pues al ser vendido a particulares, pues abren una serie de negociaciones al exterior. Seguimos con el Hospital de Nuestra Señora de Montserrat. Aquí, por abrir una calle, se cortó el patio. Hoy día es un museo de la charrería. Está rodeado de edificios altos. El del Amor de Dios, el de San Juan, el de San Juan de Dios, perdón, el Amor de Dios, el de San Juan de Dios, que tuvo un incendio. El del Espíritu Santo, hoy demolido. Estamos parados, estamos viendo la azotea del hospital, esta parte, hay pocas imágenes de esto. El de San Antonio Abad, que estuvo en este sitio. Hoy día, pues, se abrieron, se demolieron y se perdió. El de los betlemitas, fundado por el fraile, que ahora es un santo,
Betancourt en Guatemala y que luego en México se abre y hoy día es un museo. El del Divino Salvador para las mujeres dementes. El Hospital de la Santísima Trinidad con su iglesia. También aquí hubo un hundimiento diferencial y hoy día se ha rescatado el nivel original del piso. A la izquierda está el hospital, que era para sacerdotes. El Real de Terceros, que ya habíamos platicado. Este era para los indios. En su lugar está el Palacio de Comunicaciones, perdón, el Palacio de Correos, disculpen. Vean qué edificio. El de San Andrés, antiguo colegio jesuita, luego convertido, bueno, uno de los colegios jesuitas, luego convertido en un hospital. Con esto concluyo el tema de los hospitales y ahora nos vamos a ver el templo de San Hipólito. Yo les sugiero hacer capturas de pantalla si quieren tener la información, no tengo ningún problema, al contrario, me pongo muy contento de que toda esta información la tengan ustedes. Los inicios del templo están en la modesta ermita construida por Juan Garrido. Y aquí empezamos ya con problemas históricos. Juan Garrido puede ser el esclavo negro de Hernán Cortés o Juan Garrido puede ser un soldado que venía también con Hernán Cortés. No se sabe con precisión. Lo que sí se sabe es que Juan Garrido fue el primer sembrador de trigo. Traía semillas de trigo y las sembró ahí. Ahí nace el pan en México, el pan de trigo. Juan Garrido es el fundador de una pequeña ermita, porque al sobrevivir, pues, da gracias a Dios y hace una pequeña ermita dedicada a San Hipólito. ¿Por qué? Porque el 13 de agosto es día de San Hipólito. Esa es la razón. Otra versión, que es de Cervantes de Salazar, que es un doctor del siglo XVI, que tenía un puesto muy importante en la Real y Pontificia Universidad de México, refiere a Juan Tirado como el fundador de la ermita que se llamaba de los 10,000 mártires. Y aquí, otra versión de 600 soldados españoles masacrados y sacrificados, aquí hay un error, dice salificados, no, sacrificados junto con caballos por los aztecas. Comentamos que hasta las cabezas les cortaron. El inicio del templo se hizo ya a finales, hacia 1599 y 1602. Y ese templo no se tienen muchos datos. ¿Por qué? Porque un terremoto lo destruye y es cuando entra José Damián Ortiz de Castro, autor de las torres de la Catedral de México, para rehacer el conjunto hospitalario. El edificio tenía una sola torre hasta 1739 y la segunda torre se construye en el siglo XX. En 1962 se descubre el nivel del atrio. Dejamos el templo, cuyo origen es la ermita. Vamos al hospital. Fundado por Bernardino Álvarez. ¿Quién era Bernardino Álvarez? Bueno, un explorador, aventurero, muy jovencito, pendenciero, mujeres aquí, mujeres allá, llega al Perú, lo toman preso, logra salirse, llega a México y cambia de opinión. Y se dedica a ayudar al prójimo, con 20 años de edad. Y hace una orden, funda una orden para cuidar a los más pobres, a los más desprotegidos. Él mismo construye ese primer hospital, no el que hemos visto, pensemos un hospital de 3
o 4 espacios construidos solamente. Más tarde, su legado es bueno, ahí también había dementes, como ya hemos dicho. La Orden Hospitalaria de los Hermanos de la Caridad llega hacia 1585, funciona prácticamente 2 siglos el hospital, hasta que el virrey Antonio María Bucareli y Ursúa costeó mejoras importantísimas y lo remoza. Viene la independencia y viene la famosa oficina de temporalidades, el gobierno sin dinero de la independencia, como ya lo dijo Ángel hace un rato, qué tristeza que se gastara en destruir y no en haber negociado y haber hecho pues una sociedad con España. Este es otro tema que lo he gozado y disfrutado mucho en nuestro chat. Finalmente, Antonio López Santana pues perjudica al edificio porque con su oficina de temporalidades toma prestado el dinero, con lo que empobrece al hospital y casi quiebra. Los militares lo toman. En 1850 se hace una escuela de medicina. Más tarde es cuartel. Cuando ya no funciona como cuartel, se decide mejor rentarlo y se hace una tabacalera. Y ya en el siglo XX se convierte en un centro de artistas, de bohemios, de comercios, y viene una restauración y el dueño del edificio lo hace un espacio para eventos, un patio muy llamativo para eventos. Este es el patio, miren. Se ha recuperado el nivel original. ¿Se acuerdan las imágenes que vimos? Que estaba aquí todo tapado. Es un patio muy hermoso. De estos patios hay miles que España nos dejó aquí con los españoles que vinieron y que no se fueron a España. Esto es un poco de publicidad, ¿verdad? Este es del taller de Talos. Montan aquí de modo muy vistoso para estos eventos porque hay una techumbre. Y aquí les enseño el nivel. Este es el nivel original a la calle y luego se recupera el nivel de la calle del siglo XX y este es el siglo XVII. Se recupera la fuente, se recupera los pilares hasta su base y fue una buena restauración porque realmente se deja un testimonio de cómo era y funciona porque aquí se hacen a veces presentaciones, es clásico las graduaciones o las bodas, este espacio para este fin. Aquí vemos el templo, otra vez, en la foto de Guillermo Calo, un acercamiento. Este templo que vemos aquí es San Fernando, de los franciscanos, es el templo de Propaganda Fide. De aquí salen Fray Junípero Serra, perdón. De aquí sale todos los grandes fundadores del norte de México. Estaba este convento, después el que seguía era el de Querétaro, el de Santa Cruz de Querétaro, luego el de Propaganda Fide en Guadalupe, Zacatecas, y de ahí a fundar desde San Antonio de Béjar en Texas, Corpus Christi en Texas, o hasta Nuestra Señora de Los Ángeles, California, o San Diego, o San Francisco. De aquí salía, de este edificio, de que está aquí atrás. Este es el hospital, ese es el templo, este es el atrio hecho por José Damián Ortiz de Castro, su altorrelieve, la cartela, la fachada que ya hemos comentado. Esta altorrelieve ahora está en muy malas condiciones y dudo que lo restauren. En la fachada principal vemos a San Antonio Abad, que ya comenté, a San Hipólito. Recuerden, San Hipólito pues es un militar romano que se convierte al cristianismo. Y aquí dentro de la iconografía es muy importante España
y las órdenes mendicantes que vienen, pues la mayoría de las fundaciones tienen referentes precisamente a soldados convertidos al cristianismo, de alguna manera una invitación al mundo indígena a convertirse al cristianismo, como Roma lo hizo. Por eso encontramos muchas veces a este tipo de uso de una agiología precisamente de santos referidos a este periodo, como San Lorenzo, por ejemplo. Y San Antonio de Padua, aquí lo vemos. Aquí esta imagen nos hace ver algo también importantísimo, la influencia mudéjar de España con las llamadas ajaracas. Este es un proceso muy difícil, un aplanado, aplanado y se hace una grafiando, es decir, se raspa este sobrante y muchas veces viene con un pigmento para que ya quede este trabajo tan maravilloso que hay muchos con esto. Yo lo he visto mucho también en España, en Segovia, lo llegué a ver, en Segovia, bueno, no se diga en Toledo, en la parte de restauraciones históricas, llega a encontrar. En Segovia me llamó la atención que hay muchas casas con alguien tiene que conmigo y está mucho ruido. Creo que él ¿Podrían silenciar sus micrófonos, por favor? Apagar los micrófonos. A ver. Tenemos aquí en el comando poderlo apagar. Gabriel, apágalo o será expulsado. Ángel, Sí. es el micrófono de Miguel, creo que tú lo puedes automáticamente apagar. Sí, no sé ahora mismo cómo. Vale. Ya está. Ya quedó. Sí, luego le daremos. Muchas gracias. Ya está. Sí, es muy. ¿Verdad? Esa es una foto también de Calo, que está en la colección de la fototeca de Lina, donde vemos la belleza del trabajo que lo hace José Damián Ortiz de Castro, es decir, como cantero, como arquitecto y como cantero. Vemos el águila que sujeta al indio, que lo deja caer. Esa es la leyenda que Moctezuma soñaba, previa de la llegada de Cortés. Todos estos recodos están hechos con un estilo clásico. El barroco no se puede perder, por eso aparece aquí los lienzos de ajaracas, que son más al barroco, y la otra, el girar las torres. ¿Qué más barroco que girar las torres? Pues qué capricho. Está esto más conectado al famoso arquitectura del neóstilo del barroco que del clasicismo, pero no hay nada absoluto en estos periodos. Vemos, les decía yo, la gran calidad del altorrelieve, el nivel, vean qué bien está esto, bien cuidado. La reja ha sido sustituida. Si ustedes ven, teníamos esta reja, pero antes había una barda. Sí. La barda es obra de José Damián Ortiz de Castro, pero luego pues, se decide retirar y se pone una reja, un error. Un error. El pináculo sí es de la época. Detalles también importantes, le decíamos lo girado de la torre, la iconografía con la Virgen en la parte de arriba, con San Hipólito, ¿no? Aquí la representación del Espíritu Santo y en la parte superior el escudo originalmente de España, después removido. Recuerden que en 1827 viene la ley en contra de todo lo español y los escudos de muchos edificios son destruidos. En el caso de algunas catedrales fueron cubiertos con estuco y después ese estuco cayó y nuevamente tenemos en algunas catedrales de México
el escudo de España, porque finalmente las catedrales las pagó España. Las catedrales las pagaban a tercios, una tercera parte del rey, otra tercera parte del pueblo y otra tercera parte el obispado. Fue tal la mortandad que en este lugar ejercieron los aztecas a los españoles, que la noche del día 1 de julio de 1520, llamado por esto Noche Triste, que después de haber entrado triunfantes a esta ciudad, los conquistadores al año siguiente resolvieron edificar aquí una ermita que llamaron de los mártires y la dedicaron a San Hipólito, y por haber ocurrido la toma de la ciudad el día 13 de agosto, en que se celebra este santo, aquella capilla quedó a cargo del Ayuntamiento de México, quien acordó hacer en lugar de ella una iglesia mejor que la que hoy existe y fue comenzada en 1599. Esta leyenda está aquí, en la cartela. Por cierto, rodeada la cartela con los elementos del escudo de la ciudad. ¿Por qué? Porque la ciudad se encargaba de celebrar la toma de Tenochtitlan. Y se hacía, pues ya lo platicamos, el famoso Paseo del Pendón, que partía de aquí. Se había hecho también, como hemos comentado, a lo largo del tiempo, hundimientos, sobre todo la foto que vimos es de 1890, más o menos, 1895, es decir, esta imagen. Con el paso del tiempo se fue hundiendo y se fue haciendo banquetas más altas y aceras más altas, y nuevamente se vuelve a hacer una obra de reconstrucción. Cuando se hace esta obra, se le pone un barandal que también ya fue retirado, se lo robaron en la noche. Esto protegió un poco. Hoy día da pena. Los vendedores ambulantes están aquí encimados. Vean cómo se ha diluido el labrado de la cantería. Yo sufro mucho con esto. El maltrato a un edificio como si fuera el causante. Miren el estado deplorable. Pero bueno, el atrio y el altorrelieve es obra del arquitecto José Damián Ortiz de Castro. El águila, el soldado indígena cae desde el cielo. Finalmente la toma de Tenochtitlan. Aquí está nuevamente el puente, ¿verdad? Por donde Cortés pasa la noche triste. Y esta es una idea bastante no real. ¿Por qué? Porque este es una pintura hecha en España, con los acueductos, que además no están en este lado, es decir, pero da una idea de cómo, pues finalmente vean, los ejércitos son de españoles y también son de indios, ¿eh? Los bergantines, miren. Aquí es interesante, también les voy a hacer lectura. Esto es un texto referido precisamente al mito que se representa en alto relieve. Estando un indio labrador labrando sus milpas, o semejantes, o sementeras, que eso quiere decir milpas. ¿Qué son las milpas? El sembradío del maíz, es la milpa. Con todo el sosiego del mundo, bajó de lo alto un águila poderosísima sobre él, y echándole mano con las uñas de los cabellos, le subió a lo alto, tanto que los que lo vieron ir casi le perdieron de vista. Y llevándole a un alto monte, le metió en una cueva muy oscura, y puesto allí, le fueron dadas unas rosas en la mano y un humazo, de los que ellos usan chupar encendido. Y díjole el que se lo dio: toma y descansa, y mira
ese miserable de Moctezuma, cual está sin sentido, embriagado con su soberbia e hinchazón, que a todo el mundo no tiene en nada. Y si quieres ver cuán fuera de sí le tiene esta su soberbia, dale con ese humazo ardiendo en el muslo y verás como si no siente. El indio con el humazo ardiendo le tocó y Moctezuma, fingiendo, no se meneó ni sintió el fuego del humazo. La voz que le hablaba le dijo: ¿ves cómo no sientes y cuán insensible está y cuán embriagado? Pues sábete que para este efecto fuiste aquí traído por mi mandato. Anda, ve, vuelve al lugar donde fuiste traído y dile a Moctezuma lo que has visto y lo que te mandé hacer. Y para que entiendas ser verdadero lo que dices, dile que te muestre el muslo y enséñale el lugar donde le pegaste el humazo y hallará allí la señal del fuego. Y dile que tiene enojado al Dios de lo criado y que él mismo se ha buscado el mal que sobre él ha de venir y que ya se acaba a su mando y soberbia, que goce bien de este poquito que le queda y que tenga paciencia, pues el mismo que se ha buscado el mal. Y diciéndole estas palabras, mandó salir el águila que lo había traído y que lo volviese a su lugar. Esto pues, son las famosas presagios a Moctezuma o Moctezuma y pues la caída del indio. La torre, desgraciadamente, esta foto está un poco pixeleada, pero vemos nuevamente estos elementos del barroco, perdón que regrese al tema de la arquitectura, para evitar coseos y problemas de tipo técnico por sismo, pues lo que se hacía muchas veces, torres campanario cortas y el segundo cuerpo de la torre en forma ochavada, que además recuerda el ochavo de la idea que se tuvo de que el templo del rey Salomón era de planta octagonal. Regreso a esta imagen que vimos hace un rato del hospital en una de sus etapas de transformaciones, donde para ganar espacio se cierran los corredores. Vean cómo se percibe más elevado el piso del patio, y en la obra de restauración es cuando se descubre el sitio original. Con esto, perdón, sí, tenemos esta otra imagen de la fachada que ya vimos. Con esto estamos prácticamente ya terminando la parte del hospital. Ya lo comentamos, de ser escuela de medicina, de ser hospital militar y finalmente pues a convertirse en un lugar para bohemios. Con esto concluimos esta parte y pues sin salir de casa tendremos ahora dos breves recorridos. Antes, se me olvidaba, salió hoy en el Universal, el Gran Diario de México, en la parte central, la caída de la Gran Tenochtitlan. Esto, perdón, lo olvidé, está fuera de lugar, pero miren la hipótesis de los bergantines hechos por Cortés. Estos son, sobre todo para nuestros amigos de España, esta era la manera de ligar la orilla del islote con lo que se llamó tierra firme. Eran unas empalizadas que luego eran cubiertas con tierra al estilo de Venecia y puentes elevados para permitir el paso del agua. Uno de estos puentes es el que usó Alvarado en la mítica posibilidad de que haya brincado con el caballo ahí. Y este es el centro de la ciudad. Esos eran los pueblos originalmente sometidos por Tenochtitlan. Y lo que hace Cortés logra salir por este lado, da la vuelta a todo el lago para luego finalmente regresar por esta parte con los bergantines y tomar la ciudad. Cierro también esto.
Hay un dato también interesante, fue cuando se hicieron obras de remoción de la Alameda, que está a un lado del puente de Alvarado, y de la calle de Alvarado, de la calle de Tacuba, se encontró un tejo de oro de unos 2 kilos aproximadamente, fundido en forma de cinturón, desobedeciendo las órdenes de Cortés, porque Cortés les dijo a los soldados, luego vamos a regresar. En fin, bueno, vamos a copiarla. Vamos a empezar con San Hipólito primero. Por favor, me dicen si lo oyen bien. ¿Sabías que puedes llamarnos a cualquier hora? Didi, simplifica tu día. Esto es un alineador de Smile Direct Club. Así es como Smile Direct Club endereza tus dientes de forma... Este altorrelieve muy controvertido presenta a un indio siendo arrojado por un águila. Se dio precisamente en el periodo virreinal, cuando se conmemoraba cada año la caída de México Tenochtitlan. Bienvenido a Miravilla Urbis. El día de hoy veremos el templo de San Hipólito, conocido como el templo de San Judas Tadeo, en los alrededores de la Alameda. Los inicios del templo de San Hipólito los encontramos en una modesta ermita levantada por Juan Garrido, de quien no se sabe bien su origen, que puede ser una persona, pueden ser 2 personas, ya que había un soldado llamado así y que era el portero del ayuntamiento y que por vivir cerca de la ermita se encargaba de ella. También este personaje se encargaba del cuidado de los canales de uno de los acueductos que proveían de aguas a la capital, que pasaban precisamente en los costados de la Alameda. El otro Juan Garrido es el esclavo negro de Hernán Cortés, que traía en su bolsa semillas de trigo y que las siembra en los alrededores de este sitio, de hospital y templo de San Hipólito, y ahí se dice que hubo la primera cosecha de trigo de América. Y nace pues una costumbre tan española como comer pan. Ese es el sitio del paso de la huida de la noche triste. Sin embargo, en la caída de México Tenochtitlan, el 13 de agosto de 1521, en este lugar, detrás de mí, se funda una pequeña ermita dedicada a San Hipólito, en donde hoy podemos contemplar el templo y el antiguo hospital de San Hipólito. Cervantes de Salazar habla de otro posible origen, es nada menos que Juan Tirado, soldado devoto de San Acacio. Ese soldado, en memoria de los 600 soldados españoles muertos en la noche triste, fundó la ermita de los 10,000 mártires, como lo dice la cartela ubicada sobre la epigrafía de la esquina oriente de su atrio. Debajo de esta leyenda se ve en un indígena que es llevado por el aire por un águila, que nos recuerda una de las profecías recibidas por Montezuma. Esta representación se dio precisamente en el periodo virreinal, cuando se conmemoraba cada año la caída de México Tenochtitlan. Su construcción se realizó entre 1599 y 1602. Sin embargo, a raíz de un temblor que la destruyó parcialmente en 1758, hubo que reconstruirla para ser reestrenada el 29 de enero de 1777, y nada menos que por la mano de un magnífico arquitecto, don José Damián Ortiz de Castro. La característica más importante del edificio es el giro de sus torres, característica del neóstilo. Más tarde, en 1577, Bernardino Álvarez funda aquí el Hospital de San Hipólito, como lo reza la placa a un costado de la puerta.
El Hospital de San Hipólito fue fundado por Bernardino Álvarez, un personaje entrañable. Él llegó a la Ciudad de México en 1524, cuando tenía 20 años de edad. Este soldado aventurero nació en Utrara, cerca de la ciudad de Sevilla, y participó en las expediciones a Zacatecas. Por enamorado y pendenciero, estuvo preso, de donde salió gracias a la ayuda de una mujer que le dio dinero para poder huir del virreinato y instalarse en Perú, en donde alcanzó fortuna. Vivió de una manera muy holgada, por lo cual pues, hacía escándalos. Y un día recibió una carta de su mamá solicitándole que hiciera un cambio de su vida, que ya había estado en la cárcel, que andaba con mujer y que por favor pues ya sentara cabeza. Él por alguna razón hace caso, y entonces Bernardino Álvarez decide dedicarse a cuidar enfermos. En 1962 fue reencontrado el nivel original de su atrio a unos 3 metros con 20 centímetros de profundidad con referencia al nivel de la calle. La fachada principal está flanqueada por 2 nichos en donde vemos a San Pedro y San Pablo. Esta capilla de los santos mexicanos la preside San Felipe de Jesús, martirizado en las costas de Japón. Y vemos a la Virgen de Guadalupe con San Juan Diego y desde luego una serie de santos del siglo XX, muchos de ellos mártires, otros comprometidos con la vida religiosa y la caridad. Recientemente fue restaurado y es el sitio ideal de bohemios, creativos que disfrutan del patio que se ha recobrado en su totalidad. Se han puesto sunchos para evitar que se desplacen los muros y también se encontró el piso original del antiguo patio y esta obra se la debemos nada menos que al arquitecto Agustín Salgado, quien era encargado de la Secretaría del Patrimonio Nacional entre 1972 y 1974. En la parte norte del antiguo hospital y templo de San Hipólito encontramos las accesorias que servían de sustento para los gastos del propio hospital. En la parte baja, las cartelas tienen números 7, 8, 9, precisamente definiendo cada uno de sus espacios. Y en los altos, como así se denominaban, las cartelas tienen letras. Algunas de ellas pueden ser los anagramas de Santa Ana, de San Joaquín o del propio Jesús. En la parte poniente encontramos una evidencia del hundimiento del edificio. Este es el cerramiento que ha quedado pues a prácticamente 1 metro de altura al nivel de piso actual. Vemos también la fábrica hecha a base de piedras de tesontle con la cantería que sirve de refuerzo y los elementos de las ventanas H que ya hemos hablado en otras ocasiones. Desafortunadamente esta parte requiere de una intervención. Pues nos despedimos desde el antiguo Hospital de San Hipólito y el Templo de San Hipólito. Bien, pues con eso concluimos este episodio dedicado a el Templo de San Hipólito. En este canal de Mirabilia Urbis, que ojalá lo vean, tenemos 24 imágenes. Por cierto, es un proyecto que he hecho con exalumnos de la Facultad de Arquitectura, el arquitecto Saúl Hernández, y también otro arquitecto muy brillante que tiene una habilidad, tiene un don para el dibujo extraordinario, que es el autor de estas reconstrucciones. Este es el convento de Santo Domingo. Es un gran muchacho de origen zacatecano también, además con un ilustrísimo apellido, Saldívar, de los conquistadores de Zacatecas. Bueno, pues vamos a concluir, creo que estamos bien a tiempo para poder pasar a la parte de preguntas y controversias que pudiera suscitar. Vamos a ver ahora el de, creo que si aquí lo pongo va a ser más fácil, poner aquí Alameda y entro de una manera más cómoda. Así es, aquí estamos en la Alameda.
Bienvenidos a Miravilla Urbis. El día de hoy veremos la Alameda Central y empezaremos con esta magnífica pieza, el monumento a Ludwig van Beethoven, inaugurado en 1921, un regalo de la comunidad alemana en México. El virrey don Luis de Velasco ordenó al Cabildo el 11 de enero de 1592 la creación de un sitio para el gozo de los habitantes de la ciudad. Esta obra se llevó a cabo en lo que fue el Pianguis de San Hipólito. En el siglo XVII había una cerca con puertas y algunas fuentes, y posteriormente se ensanchó la parte que ocupó el antiguo quemadero de la Inquisición. En 1730 contaba con álamos y sauces. El virrey conde de Reyajigedo mejoró las 500 varas castellanas que medía de largo y las 270 de ancho, colocándole una nueva cerca, ahora de madera, y prohibió la entrada a toda persona que se presentara mal aseada. Ya en el siglo XIX tenía otra nueva reja de hierro y con puertas también de hierro, mandadas a construir por el virrey Marqués de Branciforte. Y en el interior incluso existió un sitio especial para el juego de los niños, único en América. Las grandes obras que se hicieron en el interior fueron hechas principalmente por el virrey Marqués de Croix, la emperatriz Carlota y el general Porfirio Díaz, en donde encontró un sitio ideal para expresar los ideales de una nueva ciudad. En el siglo XX, el costado oriente, se instaló la librería de cristal, hoy, desafortunadamente, desaparecida. Disponible ahora. Mundo es un lugar muy peligroso. Nunca te acerques a la superficie. Dentro de las estatuas más notables, encontramos el monumento conmemorativo de la Novena Sinfonía de Beethoven, regalado por la colonia alemana en 1921. Hay también una serie de fuentes: la fuente de la primavera, la fuente de la ninfa del cortejo de Pomona, la fuente de Mercurio, la fuente de las Américas, la fuente de Venus, la ninfa del cortejo de Flora, las Denaides y, desde luego, el sitio donde estuvo el antiguo kiosco que veremos más detalladamente. En el año 2012, después de una investigación muy profunda, incluso de las especies originarias del sitio, de las costumbres y usos de la Alameda, se hizo un proyecto de regeneración que, en mi opinión, es muy acertado. En una composición de plazas radiales, los paseos al interior de la Alameda son espectaculares. Se hizo una intervención para limpiar sus calles y para dejar una serie de bancas mucho mejor ubicadas, además de hacer unos bordes alrededor de los jardines muy sobrios que delimitan con claridad el espacio en donde se puede pisar y caminar y el espacio reservado a la naturaleza. En esta primer rotonda central encontramos a Flora, que al momento de llegar por donde fue el antiguo acceso principal de la Alameda, nos da la espalda. Sin embargo, recibe su mirada el centro de la Alameda. En el lado sur, esta rotonda nos muestra la fuente dedicada a Venus en su versión de El nacimiento de Venus, que emerge de esta concha, donde su belleza y perfección es evidente. Esta fuente, dedicada a las Danaides, son las 50 hijas de Danao, hermano de Egipto, con quien luchó. Danao se exilió en Argos, en donde fue rey. Y en ese tiempo hubo una gran sequía, por lo que encargó a sus hijas ir a buscar agua, que la llevaban en unas ánforas. Una de ellas estuvo a punto
de ser violada por un sátiro, y entonces Poseidón salió de su casa para ir en su auxilio, lanzando su tridente, y en el sitio donde cayó empezó a brotar agua, y así se resolvió el problema de la sequía. En la parte central encontramos la fuente dedicada a las Américas. Está hecha por una fundición francesa llamada Val d'Osme en 1851. Esta empresa proveyó de esculturas y de elementos urbanos a muchas ciudades del mundo. Una de estas piezas eran, por ejemplo, los postes para kioscos o bien los barandales y bancas que vemos en muchos de los parques de México. Hay que aclarar que también en México hubo fundiciones copiando estos moldes. El plato de la fuente de las Américas es de estilo barroco y muy probablemente tomado de algunos otros elementos de la propia Alameda. Hay que recordar que muchas de las esculturas y piezas en Alameda están en lugares distintos a los originales. Las bancas de las glorietas de la Alameda son del antiguo conjunto del monumento al rey Carlos IV, obra de Manuel Torza. El kiosco de la Alameda es un ejemplo de los muchos kioscos que Porfirio Díaz ordenó construir en las ciudades de México. Están construidos con elementos que se pueden cambiar, es decir, son elementos industrializados. Barandales, postes, travesaños, incluso las maderas que se recortaban a tamaños estándar, lograban hacer así ensamblajes muy fáciles de transportar a muchos lugares. Por esa razón encontramos estos kioscos en muchos lugares de México. El uso de los kioscos fue fundamental. Se convirtieron en centros de reunión. Los músicos que preparaban conciertos eran esperados con mucho entusiasmo los domingos por la gente que iba a las plazas. El hemiciclo a Juárez, obra del arquitecto Guillermo Heredia y del escultor Lazzaroni, es en realidad una exedra, con espacios para que la gente se pueda sentar en algún acto público. Vemos en la parte superior, al centro, a Benito Juárez coronado por la victoria a la diosa Nike y junto a él, la justicia. Una serie de columnas dóricas soportan un entablamento que a su vez está rematado por acróporas. En cada una de las partes frontales, dos grandes pilares que están también rematados con pebeteros de bronce. En la parte central, en la exedra, un pedestal con el escudo republicano, dos leones serios escuchando los discursos, y la sillería de la exedra está rematada por dos grifos que son tan clásicos en las obras griegas. En cada uno de los costados de la Alameda encontramos estos trofeos de fundición francesa que hacen juego a los instalados en el Paseo de la Reforma. Al poniente de la Fuente de las Américas encontramos a la ninfa del cortejo de Pomona con una copa en su mano izquierda. Con un tridente en sus manos, el rey y dios del mar, Neptuno y los tritones. No puede faltar en Alameda un monumento dedicado a la primavera. La última fuente en el lado poniente es la dedicada a Mercurio, el dios del comercio. Al lado opuesto del monumento a Beethoven, otro alemán, Alejandro de Humboldt, el científico explorador de América. Las esculturas conmemorativas
cuando son apolíticos, son muy complejas. Se desvirtúan sus cualidades, se manifiestan sus errores, son controvertidas. En cambio, cuando están dirigidas a músicos, a artistas, ahí el tiempo y el juicio de la historia los afecta. Muchas gracias y nos veremos en otro episodio más de Mirabilia Urbis. Hasta la vista. Bueno, pues con esto, este breve recorrido de la Alameda, que consideré importante comentarlo, porque se trata del entorno de La Noche Triste, es decir, Cortés pasa por el lado del kiosco, es decir, contrario al hemiciclo a Juárez, y el puente de Alvarado sería el siguiente punto donde pues, son atacados. También es importante manifestar mi postura acerca de un monumento a Juárez. Es controvertido. Yo no hubiera gastado en hacer una obra de ese nivel. Es mejor a Beethoven. Ese es un punto personal. Bien, pues con esto concluyo, no sin antes también darle el crédito a Andrés Cedillo, que es el que me apoyó en este canal, que pues ahora estamos en pandemia. La pandemia se ha llevado muchas cosas, entre ellas Mirabilia Urbis, porque producíamos cada semana un video cada 15 días, y bueno, pues está ahí en el tintero esperando, pues que ojalá cuente yo con el arquitecto que les he platicado que dibuja espléndidamente, Sergio Saldívar Díaz, y pues con Esaúl Hernández, arquitecto también, que era el equipo, y Andrés Cedillo con su dron, que por cierto, cuando filmamos esto nos costó mucho dinero pagar ahí, ¿verdad? Perdón que lo diga, pues propinas a las autoridades porque estaba prohibido el hacer la filmación. Perdón, sé que está grabado y lo confesamos, pero nos extorsionaron. Agradezco mucho a todos los que están aquí. No pude ver cuántas personas son, pero espero les haya gustado y pues estoy a sus órdenes. Muchísimas gracias, José Guízar, profesor, por esta magnífica conferencia. No nos hemos equivocado el contar con usted, porque la verdad hemos conocido mucho del pasado arquitectónico. En mi caso lo desconocía, bueno, los compañeros de México, pues no sé qué nivel de conocimiento de la arquitectura tendrán, pero en mi caso, pues bueno, es una noche más por descubrir parte de este mundo que en su momento nos unió y que ahora las redes sociales pues nos vuelve a unir, ¿no? Pues muchas gracias y bueno, paso la palabra al compañero Eduardo, si quiere comentar algo antes de que Jonas empiece a repartir turno. Hola, muchas gracias a todos por haberse esperado. Realmente yo no sentí el tiempo. Le agradezco mucho, prof. Usted hace las conferencias muy amenas, muy bien armadas, muy bien planeadas. Nada más que digo, quisiéramos más. Yo creo que lo vamos a invitar para otra ocasión, para que hablemos de otra situación. Pero bueno, pasaremos la voz a nuestro amigo Jonathan para que haga la área de preguntas y respuestas.